Buenas, hello. Hello again. Buen día, buen día. Bueno, hace un calor terrible acá en el Chaco, pero sigo tomando mate yo igual, así que bueno, me sigo cagando de calor. Sí, también, sí, está. Ayer acá en Chaco hizo como 42 grados, una desgracia. Acá también, hoy está horrible, pero bueno, estamos bien dentro de todo. Entonces, está para estar en la playa, no estudiando, pero bueno, no queda otra. Vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que estamos repasando ciclo cardíaco, solo que en forma de gráfico. Estamos estudiando entonces el diagrama de Wiggers, el que nos representaba todas las presiones en aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y aorta, cambios de volumen en el ventrículo izquierdo, vamos a estudiar los ruidos cardíacos, vamos a estudiar el electrocardiograma, lo más básico como para hacerlo en el gráfico, después vamos a tener una clase aparte de electro. Así que bueno, esperen que prendo mi luz y les muestro dónde nos habíamos quedado. Entonces, ver... Ahí está. Recuerden entonces que lo último que les había explicado, lo último que habíamos visto era esta curva que está acá en línea de puntos, que era la curva de presión de la aurícula izquierda, donde lo más evidente en esta curva de presión, recuerden que era la onda A, que representaba justamente la sístole auricular, como ven acá, el llenado activo. Y después acá teníamos la onda C, que fíjense que justamente se encontraba en la fase de contracción isovolumétrica, porque era que el ventrículo izquierdo al contraerse generaba un abovedamiento de la válvula mitral hacia la aurícula izquierda, lo cual hacía que aumente la presión en la aurícula. Eso era la onda C en la curva de presión de la aurícula izquierda. Así que hasta ahí entonces habíamos llegado respecto a nuestro gráfico. ¿Qué nos está faltando acá en este gráfico? Nos está faltando ver los cambios de presión de la arteria aorta durante el ciclo cardíaco. ¿Está? Lo voy a dibujar entonces con naranja de última. Recuerden que los cambios de presión en la aurícula, en la arteria aorta, perdón, está entre 120 y entre 80 milímetros de mercurio, nada más. Recuerden que 80 era la presión arterial diastólica que teníamos en la aorta, 120 la presión arterial sistólica. Así que de ahí no va a salir nuestra curva. Entonces, recuerden, fíjense, vamos a comenzar en la diástole, ¿no es cierto? Recuerden que en la diástole, no voy a dibujar con negro nomás, así no se ve bien. Recuerden que en la diástole, en la sístole, era cuando la aorta recibió la gran cantidad de sangre por parte del ventrículo. Después, durante la diástole, ya vamos a estudiar en poscarga, que en la diástole la aorta hace lo que se llama retroceso elástico, es decir, como que se contrae o algo así, y ahí va enviando sangre a los diferentes tejidos. Así que en la sístole la aorta se llena de sangre, y en la diástole la aorta empieza a transportar sangre hacia sus diferentes ramas, por ejemplo, arteria coronaria, arteria renal, y ahí empieza a repartir sangre a los tejidos. Por lo tanto, si la aorta empieza a repartir, a distribuir sangre a los tejidos, va a empezar a bajar su presión. De 120 milímetros de mercurio, la presión de la aorta va a empezar a bajar hasta que llegue a 80. Entonces, vuelvo a repetir, mientras la aorta va repartiendo sangre a los tejidos, fíjense cómo empieza a bajar su presión. De 120 milímetros de mercurio, que es la presión arterial sistólica, hasta 80 milímetros de mercurio, que es la presión arterial diastólica. Fíjense lo que pasó en este momento, no sé si notan acá. Llega un momento en donde, como pueden ver, la curva celeste está por encima de la curva negra, ¿no es cierto? O sea, la presión en el ventrículo durante la contracción isovolumétrica supera la de aorta, que tiene 80. Fíjense que el ventrículo, por encima de 80, entonces, supera la presión de aorta y por eso se abre la válvula aórtica y comienza la eyección ventricular, ¿ah? Cuando ventrículo supera aorta. La aorta en este momento tiene 80, el ventrículo tiene más de 80, dijimos 81, por ejemplo.
Eso ocasiona que se abra la válvula aórtica y comience la eyección ventricular. Perfecto. ¿Qué otra cosa yo les había dicho que ocurría durante la eyección ventricular? Nunca se olviden que la sangre se mueve siempre a favor de su gradiente de presión, o sea, desde una cámara de mayor a una cámara de menor presión. Entonces, si va a haber eyección ventricular, era porque el ventrículo, en toda la eyección, tiene más presión que aorta. Así que la aorta va a empezar a recibir sangre por parte del ventrículo, pero fíjense que siempre va a tener una presión más baja. ¿Ven? Esta curva está más baja que la celeste, o sea, la presión de la aorta por ahora está más baja que la del ventrículo. O el ventrículo le gana a la aorta, por eso hay eyección ventricular. Ahora, llega un momento en donde la presión de aorta sube a 120. ¿Ven acá? Vuelvo a escribir, la presión de aorta sube a 120 y la presión de ventrículo cae por debajo de 120. Entonces, vuelvo a mostrar acá. Acá, ventrículo tiene más presión que aorta, o sea, la curva celeste más alta que la azul, que la negra. Por eso se abre la válvula aórtica. Al final de la eyección ventricular, la curva negra se hace más alta que la celeste. Por eso se cierra la válvula aórtica, o sea, la aorta supera en presión al ventrículo y eso hace que se cierre la válvula aórtica. Ahora, lo que nosotros pensamos que va a ocurrir es lo siguiente. Como la aorta ya recibió sangre, fíjense que ahora empieza diástole. Entonces, ¿qué les dije yo hace un ratito? Les dije que cuando comienza la diástole, la aorta empieza a repartir sangre hacia los tejidos y se supone que tiene que caer la presión. Pero pasa algo muy particular, fíjense. Parece como que empieza a caer la presión, pero sube. ¿Ven? Y después recién empieza a caer otra vez, como yo les dije. ¿Ven? Se supone que tiene que empezar a caer la presión porque la aorta empieza a repartir sangre a los tejidos. No sé por qué, sube la presión bruscamente, ¿ven? Sube un poquito y después recién empieza a bajar, como yo les había contado. Esto que ustedes ven acá, este ascenso de la presión que se interrumpe, este ascenso que interrumpe al descenso que yo les conté que ocurría, se llama incisura dícrota en la curva de presión aórtica. Incisura dícrota. Ya saben que es una recontra pregunta de examen. No hay día que el profe no pregunte eso. ¿Está? Entonces, de la curva, ya les explico qué es. De la curva de presión de aurícula izquierda, siempre el profe pregunta qué es la onda A, que representa la onda C. En la curva de presión aórtica, el profe siempre pregunta qué representa la incisura dícrota en esa curva de presión aórtica. Así que les muestro. Vamos a repasar eso que pregunta el profe y ahora sí, enseguida seguimos con nuestro gráfico. ¿Quieren que apague un chiquitín la luz? Entonces, a ver. Entonces, en la curva de presión aórtica, ¿qué es lo más importante que el profe les va a preguntar? Como les dije, les va a preguntar qué representa esa incisura dícrota o dicrótica de la curva de presión aórtica. ¿Ah? ¿Qué es esta incisura dícrota? Empecemos por ahí. Vamos a decir que es la interrupción del descenso de la presión en la arteria aorta. Ese descenso es interrumpido con un ascenso de presión. Entonces, es la interrupción del descenso de la presión de la arteria aorta con un ascenso de presión. ¿Ah? Se supone que, como yo les dije, la arteria aorta tiene que empezar a repartir sangre a los tejidos, tendría que empezar a bajar la presión. Entonces, ¿por qué subió durante un ratito? Bueno, es bastante fácil. Recuerden lo que les dije hace un rato. Cuando se cerró la válvula aórtica era porque la aurícula tenía, porque la arteria aorta tenía más presión que ventrículo. Entonces, ¿qué va a querer hacer la sangre? La sangre quiere volver a ventrículo, porque hay más presión en aorta que en ventrículo. Entonces, esa sangre queriendo hacer reflujo hacia ventrículo, choca contra la válvula aórtica cerrada y genera ese leve ascenso de presión. Así que eso es simplemente la incisura dícrota. Parece algo muy difícil de entender, pero es por eso. Así que representa el reflujo. Acuérdense que flujo sanguíneo es cuando la sangre va en el sentido en el que tiene que ir. Reflujo o rémora sanguínea es cuando va al revés. Entonces, como hay más presión en aorta que en ventrículo,
La sangre, como ya les dije, siempre respeta el gradiente. Entonces la sangre, queriendo volver a ventrículo, choca contra la válvula aórtica cerrada, como que hace un remolino de sangre, y eso es lo que ustedes ven en el gráfico como el aumento de presión. ¿Ya? Entonces representa el reflujo de la sangre, que quiere volver al ventrículo izquierdo, y que choca contra la válvula aórtica cerrada. Ahí es como que genera un remolino, lo cual ustedes lo ven en el gráfico como un aumento de presión. ¿Ya? Así que, como les dije siempre, si ustedes entienden el tema del gradiente, se observa muchas veces ese cambio de gradiente en el gráfico. Fíjense que en el gráfico que les mostré hoy esta mañana también lo van a observar. ¿Ven acá? Yo lo dibujé, pero por las dudas les muestro también en este, que ustedes lo tienen en el pizarrón. ¿Ven? Se cierra la válvula aórtica, se supone que la presión tiene que empezar a bajar. Y de repente veo esto, el ascenso de presión. Bueno, esa es la incisura dícrota de la curva de presión aórtica. El profe quiere saber por qué. ¿Ya? Siempre es pregunta esa. Y después, si ven, como pueden ver, el resto de la curva continúa. ¿Ya? El resto de la diástole, como ven ustedes, sigue bajando la presión de aorta, como ya les había contado. ¿Ya? Así que, con esto, esperen que prendo mi luz de vuelta, con esto entonces completamos nuestro gráfico, el que tenía las 3 presiones. A ver, vamos a mirar acá. Me preguntan, Hermi, esa onda dicrótica, esa incisura dicrótica se llama, está en la fase de relajación isovolumétrica, exactamente, en la diástole. Porque recuerden, el cierre de la válvula aórtica me marca el final de la sístole, que era la eyección ventricular, y el comienzo de la diástole. Como vos decís, si me pregunto, Tatiana, sí, como vos decís, es relajación isovolumétrica. Acá se cerró la válvula aórtica, así que me marca el final de la sístole, es decir, específicamente la eyección ventricular, comienzo de la diástole. Así que la incisura dicrótica está un ratito después de que se cierra la válvula aórtica, vemos esa incisura, ese aumento de presión que es por ese remolino de sangre, de esa sangre que chocó contra la válvula aórtica que se acaba de cerrar. Es como inmediato, prácticamente, ni bien se cierra la válvula, ya ves la incisura dicrótica. Y después sí, fíjense cómo la presión continúa bajando durante el resto de la diástole, como yo les había contado. ¿No? De nada, de nada. Así que, la presión del ventrículo, fíjense, vimos las aperturas y cierres de válvula, de la curva de presión de aurícula izquierda, la onda A y la onda C son las que más se ven, y de la curva de presión aórtica es la incisura dicrotal, lo más interesante que el profe les va a preguntar en un choice. ¿Está? Ahora, el resto del dibujo, como les expliqué, se lo pueden contar al profe sin problema. Así que fíjense cómo ya completamos esta parte que era las 3 curvas de presión. La de ventrículo izquierdo, que está en celeste, aurícula izquierda, en línea de punto, pero acá abajo, y aorta acá arriba. ¿Tá? Si quieren, cuando termine la clase les paso esta misma foto al WhatsApp, pero lo tienen también ahí en el pizarrón. Después, ya, si ustedes recuerdan, cuando hicimos los cambios de presión de ventrículo izquierdo, también les mostré lo de volumen, que es el único gráfico que se hace acá. Volumen de aurícula, volumen de aorta, no. Eso no se puede medir bien, digamos. En cambio, como en el ventrículo hay cierres y aperturas de válvulas, se puede medir exactamente cuánta sangre hay en el ventrículo siempre, cuando se cierran válvulas. ¿Ah? Vamos a terminar nuestro gráfico. Ustedes recuerden, yo ya les había contado en clases anteriores, que siempre que se cierra una válvula, eso va a generar ruidos. Así que esos ruidos ustedes pueden apoyar el estetoscopio si quieren sobre el mesocardio del paciente, en los focos de auscultación, y ahí auscultar estos ruidos, o pueden hacer un fonocardiograma. Es un estudio que va escuchando justamente los estudios de los ruidos que hace el corazón y los va escribiendo en el papel, por ejemplo, en un papel, a modo de imagen. Así que vamos a marcar generalmente los ruidos que más vamos a escuchar. Fíjense, el cierre de la válvula mitral, vamos a hacerlo a la misma altura. El cierre de la válvula mitral es lo que nosotros vamos a escuchar, como ven acá, como el primer ruido. Así que vamos a poner acá como R1. Después, si se fijan acá arriba,
el cierre de la válvula aórtica, vamos a desplazarnos por la misma línea hacia abajo, me va a marcar el segundo ruido. Ya vamos, les marco acá en el gráfico, enseguida vamos a estudiar los ruidos, característica, duración, todo lo que el profe quiere saber. El R1 y el R2, fíjense que están separados por una pausa. Esa pausa es un silencio. Miren, entre el R1 que está acá y el R2 que está acá, ¿qué tenemos? Si ustedes se fijan, tenemos la sístole. Así que, esta pausa que tengo acá, que es un silencio justamente porque no se escucha nada, se le llama pequeño silencio. Como ustedes pueden ver, está entre R1 y R2. Fijémonos acá, vamos para arriba. ¿Qué representa ese silencio? La sístole. Así que el pequeño silencio que está entre R1 y R2, ya vamos a ver enseguida en el pizarrón, representa la sístole. ¿Ah? Ahora, entre el R2 y el R1 del ciclo siguiente, o sea, todo lo demás, esta parte y esta parte, representa el gran silencio. Fíjense qué significa gran silencio. Miremos acá, ¿qué representa? Después del R2, después de este cierre, ¿qué hay? Diástole. Un diástole, hasta que se cierre nuevamente la mitral. Así que, ¿qué representa el gran silencio? Que está entre el R2 y el R1 del ciclo siguiente. Representa la diástole. ¿Está? Esos son los principales fenómenos que nosotros vamos a ver en un fonocardiograma. ¿Está? Acá lo puse muy arriba, lo voy a poner de vuelta. Fonocardiograma. ¿Está? Así que ahí les representé. Esperen que borro esto de acá porque me quedó muy arriba, no importa. Eso entonces son los ruidos y silencio, valga la redundancia, que ustedes van a escuchar. Ahora, podría ser, lo pongo acá, fonocardiograma, podría ser que ustedes escuchen otros ruidos. ¿Está? Puede ser que ustedes al comienzo de la diástole escuchen un R3, o puede ser que al final de la diástole escuchen un R4. ¿Está? Entonces, por ejemplo, les comento, ¿vieron que acá tenemos la relajación isovolumétrica? Bueno, luego de la relajación isovolumétrica se abre la válvula mitral. Así que luego de esa válvula mitral, lo voy a poner con otro color por las dudas, cuando se abre la válvula mitral y cae sangre al ventrículo, o sea, durante el llenado pasivo, puede ser, lo voy a poner por acá, que ocultemos un R3 o no. Y después, durante el llenado activo, puede ser que ocultemos un R4. Ya lo vamos a estudiar mejor. Así que el R3 lo suelen ocultar al principio de la diástole, durante el llenado pasivo. El R4 lo solemos ocultar al final de la diástole, o sea, durante el llenado activo. ¿Tá? Así que el R3 suele estar después del R2, como ven acá, después del R2, pero luego de la contracción, de la relajación isovolumétrica, que es muy importante. ¿Tá? Ya lo vuelvo a repetir, lo estoy dibujando acá en el gráfico nada más. Y el R4 se encuentra antes del nuevo R1 del ciclo siguiente. ¿Tá? Así que es R1, R2, R3, R4 y empiezo con R1 de vuelta. Ya vamos a ver qué significan estos dos. ¿Ah? Pero R1 y R2 siempre los van a escuchar, si está todo bien. R3 a veces sí, a veces no, puede ser fisiológico, patológico. R4 solo patológico. ¿Ah? Pero bueno, son los 4 ruidos que habitualmente podríamos escuchar. Aparte hay soplos también, pero eso lo vamos a ver en valvulopatías. ¿Ah? Y por último, y acá está donde quiero que me presten atención. Si ustedes pueden notar, todos los eventos que yo les fui contando coinciden en el tiempo. Por ejemplo, la apertura de la mitral, o por ejemplo el cierre de la mitral coincide con el R1, o por ejemplo la contracción isovolumétrica hace que se vea la onda C. Entonces siempre hay cosas que coinciden. Yo ahora les voy a dibujar las ondas del electrocardiograma. Por favor, presten atención. Recuerden que yo les dije que el electrocardiograma, vamos a ponerlo más arriba, ahora que hay lugar, voy a poner por acá. El electrocardiograma, no sé si ustedes se acuerdan al principio de la clase anterior, yo les conté que representa la actividad eléctrica del corazón. Entonces, quiero que ustedes recuerden, los fenómenos eléctricos van antes que los mecánicos.
Entonces, les pongo un ejemplo, sin dibujar el electro. Si yo les digo despolarización, ¿coincide con la contracción? No importa si no estamos estudiando este tema. Sabemos que no. La despolarización de un músculo viene antes. Despolarización es potencial de acción. Luego de la despolarización viene la contracción muscular. Entonces, yo no puedo hacer coincidir despolarización con contracción, porque la despolarización viene antes. La contracción ocurre después. Lo mismo acá en el gráfico. Por ejemplo, yo les voy a mostrar en el electro que hay una onda que me representa la despolarización auricular. Yo no puedo poner esa misma onda a la altura de la contracción auricular, porque no ocurre en el mismo instante. Primero se despolariza la aurícula, luego se contrae. Sabemos que es así. Por algo ocurría, ¿se acuerdan del periodo de latencia? Que es el que va desde el potencial de acción hasta que se contrae ese músculo. Entonces, si ya lo vimos en la teoría, en el gráfico también tiene que estar. Por ejemplo, si en el electro yo les dibujo una onda, no importa, que representa la despolarización del ventrículo, no tiene que contraer, no tiene que coincidir con la contracción del ventrículo, no. Primero tengo que dibujar la onda, luego en el gráfico tengo que ver la contracción del ventrículo. ¿Está? Si el profe llega a ver que ustedes hacen coincidir una onda eléctrica con un fenómeno mecánico, los mata, los desaprueba, no, listo, andate. ¿Está? Lo mismo en el choice. Voy a decir que la despolarización auricular coincide con el llenado activo, por ejemplo, que es contracción auricular. No, eso es totalmente falso. La onda tiene que ir antes. Lo eléctrico siempre va antes que lo mecánico. Yo ya lo he repetido muchas veces en otras clases, siempre lo digo. Bueno, acuérdense ahora al momento de dibujar esto, porque lo llegan a hacer mal, probablemente ustedes tengan el oral presencial. El profe les va a hacer dibujar. Lo llegan a dibujar más, o lo llegan a contestar mal en un choice o de forma teórica, y está re mal, ¿está? Por eso no se olviden, fenómeno eléctrico precede o está antes que el fenómeno mecánico. Dicho de otra manera, el potencial de acción ocurre primero. La contracción, la relajación o lo que sea, ocurre después, ¿está? Dicho esto, paso a explicarles lo que tienen que saber. Ya vamos a estudiar electrocardiograma, por eso no se preocupen, esto es solo para que el gráfico quede completo. Entonces, quiero que miren esto. ¿Ven acá el llenado activo? En el llenado activo, si ustedes recuerdan, el llenado activo, fíjense, se contrae la aurícula. Por eso veo la onda en la curva de presión de aurícula. Entonces, en el electrocardiograma, yo no tengo que dibujar la despolarización auricular a esta altura. La tengo que dibujar antes. Porque la aurícula primero se despolariza, luego se contrae, y eso es llenado activo. Entonces, les dibujo. Ahí en el electrocardiograma, les adelanto, ya lo deben saber, pero les adelanto, en el electro hay una onda que representa la despolarización auricular, que es la onda P. Entonces, fíjense, la onda P la dibujé en el llenado pasivo. ¿Por qué? Porque luego se contrae la aurícula. Entonces, vuelvo a repetir, ¿ven? Onda P representa la despolarización de la aurícula, ya lo vamos a estudiar después. Después viene el llenado activo, que es cuando se contrae la aurícula. Así que si ustedes, el llenado activo es a esta altura. Primero se despolariza la aurícula, luego en este llenado activo se contrae. ¿Ven que dibujé antes? Si ustedes llegan a poner la onda P en el llenado activo, ahí el profe les va a matar. ¿tá? Se va a dar cuenta que no entendieron nada. ¿tá? Entonces, llenado activo está acá. ¿Dónde dibujé la onda P? Antes, un ratito antes. Y ya ahí está perfecto. La aurícula primero se despolariza, y eso lo veo como onda P en el electro, luego se contrae, y acá es donde está el llenado activo en nuestro dibujo. ¿tá? Vamos de vuelta. El ventrículo acá se contrae. Voy a tener que dibujar la despolarización del ventrículo antes de la contracción isovolumétrica, así que desplazo mi dedo, ¿ven? Contracción isovolumétrica está, sigo, acá, a esta altura. Entonces, voy a tener que dibujar el complejo QRS antes, ¿ven? El complejo QRS representa les adelanto, ya vamos a ver en electro. Entonces, onda P representa la despolarización de la aurícula. Fíjense cómo dibujé antes, que la sístole auricular. El complejo QRS representa son tres ondas, ya vamos a ver, Q, R y S,
representa la despolarización del ventrículo. Fíjense cómo dibujé antes de esta partecita, que si miran, es la contracción isovolumétrica. El ventrículo primero se despolariza y luego en esta parte se contrae. ¿Ah? Siempre dibujen un ratito antes las ondas y ya está. Después, si se fijan, relajación isovolumétrica. El ventrículo se relaja acá. Así que antes, un ratito antes, dibujo la onda de repolarización ventricular. Que ya vamos a ver que es la onda T. La onda T entonces representa la repolarización ventricular. ¿Dónde la dibujé? Antes de la relajación ventricular. Entonces, ¿ven? Despolarización de la aurícula, luego acá se contrae, en esta etapa, a esta altura. Despolarización del ventrículo, acá recién el ventrículo se contrae. Repolarización del ventrículo, y acá recién el ventrículo se relaja. ¿Ven? Todas las ondas las dibujé antes del evento mecánico. La onda P la dibujé antes del llenado activo. El complejo QRS dibujé un ratito antes de la contracción isovolumétrica. ¿Ah? La onda T dibujé un ratito antes de la relajación isovolumétrica. Y ahí está bien dibujadas las ondas del electro. ¿Tá? Este es un tema que tenemos clases aparte que estudiar, así que no se preocupen. ¿Tá? Pero bueno, con esto entonces tenemos todo completo nuestro diagrama de Wiggers, que era lo que ustedes tenían que saber. Vamos a ahondar un poquito mejor en estos ruidos, que necesito explicarle más cosas. Pero por lo menos el gráfico ya quedó completito. ¿Tá? Entonces, apago un segundito mi luz. Entonces, el mismo gráfico que yo les mostré en la clase anterior, fíjense que lo estuvimos dibujando paso por paso, ¿ven? Acá están las tres presiones, los cambios de volumen del ventrículo, fíjense cómo expliqué los ruidos, ¿ven? R1, R2, R3, R4, y fíjense cómo dibujamos entonces las ondas, ¿tá? Siempre antes del fenómeno correspondiente. Por favor, corrijan acá, porque hice mal. Por favor, R3, ¿vieron dónde dibujé R3? Ahí no va. Por favor, borren esto y dibújenlo como les dije. El R3 va acá. Es diástole también, pero no relajación isovolumétrica. Así que, como les dije, R3, tal cual el gráfico que les mostré, y R4 sí está perfecto, sin ningún problema. ¿Está? Así que eso no, nada más corrijan que ahí está mal el gráfico. Está bien como lo hice yo. Así que, bueno, ahí corrijan. Ya lo borran de ahí, no está en relajación isovolumétrica, lo ponen acá. ¿Tá? Está en diástole, pero no en relajación isovolumétrica. ¿Tá? Comienzo el llenado pasivo y R4 está en el llenado activo cercano a R1. ¿Tá? Vamos a ver mejor esto y ahí se van a dar cuenta por qué lo tienen que dibujar aquí. ¿Tá? Así que, para completar entonces nuestro gráfico, vamos a hablar un poquito mejor de los ruidos. Habrán visto que el profe siempre pregunta ruidos en el examen. Así que tenemos que saber más cosas de estos ruidos. Entonces ya hablamos de la incisura dícrota. Vamos a hablar entonces de los ruidos cardíacos. Fíjense que lo tuvimos hace un ratito en el diagrama de Wiggers, pero les dibujé aparte para que recordemos cuáles son. Entonces fíjense, tenemos el R1. Si quieren poner S1, es lo mismo. R significa ruido. S significa sonido, así que es lo mismo. R1 o S1. Tenemos el R2, fíjense. Entre el R1 y R2, fíjense que hay una pequeña distancia nada más entre ambos, que es el pequeño silencio. Entre el R2 y el R1 del ciclo siguiente, tenemos, fíjense, más tiempo de silencio. Por eso se llama gran silencio. ¿Tá? Fíjense, luego de R2, ¿tá? Tenemos R3, y antes del siguiente R1 tenemos R4. Entonces, fíjense, tanto R3 como R4 están en la diástole siempre, en el gran silencio. Empecemos a estudiar cada uno de estos ruidos. Entonces, tenemos el R1 o S1, es decir, el primer ruido cardíaco o el primer sonido cardíaco. ¿Qué representa el R1? Como ya sabemos, del lado izquierdo era cierre de la válvula mitral, del lado derecho, válvula tricúspide. O sea, representa el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Recuerden que solo los cierres valvulares hacen ruido.
Las aperturas no, excepto que sea algo patológico. Entonces, el R1 es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, mitral del lado izquierdo o tricúspide en las cámaras derechas. Acuérdense que la válvula mitral se cierra unos milisegundos antes que la válvula tricúspide. Esto yo ya les había comentado anteriormente, les vuelvo a repetir. En la primera clase de cardio les dije, las válvulas de las cámaras izquierdas se cierran primero que la de las cámaras derechas, ¿no? Eso es porque el ventrículo izquierdo, por ejemplo, alcanza la presión un ratito antes que el derecho, ¿está? Un ratito antes alcanza la presión correspondiente, por eso se cierra la válvula mitral. Siempre es por un tema de presiones. Las cámaras izquierdas, como unos milisegundos antes, alcanzan las presiones correspondientes antes que las derechas. Había un alumno que le estaba contando esto al profe en el oral y él le preguntó por qué. Le estaba diciendo que las cámaras izquierdas, qué sé yo, ¿por qué? Le dijo el profe. Y ahí, bueno, el chico quedó. No desaprobó, igual aprobó, porque le preguntó otras cosas y el chico contestó bien, así. Ya saben, por una pregunta uno no desaprueba porque hay varias cosas que contesta mal. Esto siempre es así. ¿Qué características tiene este R1 o S1? Su duración es de 0,14 a 0,15 segundos. O sea, dura más que el R2. Es grave y suave, o sea, se escucha un poco más fuerte, digamos, que el R2. Y su sonido suena como un luf. ¿Ah? Entonces, los dos ruidos sonarían algo así. Luf-dup, 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 luf-dup. Hay en algunos libros de que dicen que suena como un drum, drum-duck, no sé qué escuchó ese autor, pero bueno, generalmente es un luf, luf-dup, luf-dup. El luf suena más largo, el dup es más seco. ¿tá? Por eso se hace esos ruidos para que ustedes intenten entender lo que significa. ¿tá? Es un poquito más largo el segundo ruido. Dato interesante para el examen físico. Yo apoyo el estetoscopio. ¿tá? Recuerden, repaso. Es foco mitral y foco tricúspide. ¿Dónde estaba el foco mitral si yo quiero escuchar la válvula mitral? Recuerden que el foco mitral se encontraba en el cuarto, quinto, espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular, en el mismo lugar donde está el ápex o la punta del corazón. ¿Dónde estaba el foco tricúspidio? Recuerden que era cuarto, quinto, espacio intercostal izquierdo, región sifoidea y parasifoidea. Ahí ya dijimos que tienen que ir a apoyar el estetoscopio. Ahora, ¿cómo yo sé que lo que estoy escuchando es el primer ruido y no el segundo? Si ustedes colocan su dedo índice y medio para palpar el pulso, pueden ponerlo acá también si quieren, pulso carotídeo. A mí me gusta el pulso radial. ¿tá? Si el ruido que ustedes escuchan en el estetoscopio coincide con la onda de pulso en el pulpejo de sus dedos, ese es el primer ruido. ¿tá? El primer ruido coincide con el golpecito que ustedes, de la onda de pulso que ustedes palpan con sus dedos. El R2 no coincide con el pulso. Entonces, si el paciente tiene frecuencia cardíaca normal, no hay problema, porque ustedes se dan cuenta cuál es el R1 y cuál es el R2. Ahora, cuando el paciente tiene una frecuencia cardíaca altísima y yo no alcanzo a identificar bien cuál es el R1 y cuál es el R2, el que coincide con el pulso es el R1, siempre. ¿Está? Eso es lo bueno, digamos, que tiene el examen físico. Así que, si quieren, mientras están ocultando, ponen sus dedos acá en el pulso yugular, pulso carotídeo o pulso radial, donde ustedes quieran, pulso temporal, ya vamos a ver pulso arterial. Y ahí, si coincide, es R1. Ahora, recuerden que yo les dije que la mitral y la tricúspide, en realidad, no se cierran al mismo tiempo. Como les dije acá, la mitral se cierra unos milisegundos antes que la tricúspide, pero el oído humano no alcanza a percibir que la mitral se cierra antes. Ahora, hay algunas situaciones donde la válvula mitral se cierra mucho antes que la tricúspide, y eso sí se alcanza a escuchar ahí la diferencia. Se escucha que la mitral se cierra antes. ¿Cómo se llama esto donde yo escucho que la mitral se cierra antes que la tricúspide? Se llama desdoblamiento del primer ruido. Desdoblamiento es que el oído humano alcanza a notar
que una válvula se cerró antes que la otra. ¿En qué situación puede ocurrir un desdoblamiento del primer ruido? En el bloqueo de rama derecha. Nosotros ya estudiamos la inervación del corazón y sabemos que la rama derecha, que el haz de His se divide en una rama derecha que va a ventrículo derecho y en una rama izquierda que va a ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué es el bloqueo de rama? Es cuando el impulso nervioso está muy lento. Por algún motivo está yendo muy lento por el ventrículo derecho, está por la rama derecha y por el ventrículo derecho. ¿Está? Entonces, el bloqueo de rama derecha es el enlentecimiento de la velocidad del impulso nervioso en la rama derecha. Por lo tanto, si el ventrículo derecho tarda tiempo en recibir el impulso nervioso, la válvula tricúspide tarda en cerrarse. En realidad, entonces, ¿por qué se escucha la mitral que se cierra primero? Porque la tricúspide tarda en cerrarse, ya que el ventrículo derecho está tardando en despolarizarse por esta arritmia. ¿Ah? El bloqueo de rama derecha es una arritmia que la vamos a ver en el electro. ¿Ah? Pero bueno, interesante. El bloqueo de rama derecha puede ser fisiológico o patológico también, pero bueno. Vamos a pasar ahora al segundo ruido. El segundo ruido cardíaco le pueden llamar R2 o S2, de sonido 2, como ustedes quieran. A ver. Pregunta Aline por qué se cierra primero la mitral. En realidad no se cierra primero la mitral, sino que la tricúspide tarda en cerrarse. Se escucha que la mitral se cierra primero porque como el impulso nervioso está más lento en el ventrículo derecho, el ventrículo derecho está tardando en despolarizarse, la válvula tricúspide tarda en cerrarse, justamente por este bloqueo de rama derecha. Entonces se escucha como que siempre la mitral se cierra primero, esto ya lo dijimos acá, pero el oído humano no alcanza a escuchar. Ahora, cuando hay bloqueo de rama derecha, sí, el oído humano nota que hay una válvula que se cerró primero que la otra, porque la tricúspide está tardando en cerrarse. ¿Está? En el caso del segundo ruido cardíaco, R2 o S2, como ustedes le quieran llamar, representa el cierre de las válvulas semilunares. Recuerden que en las cámaras izquierdas es la válvula aórtica y en el caso de las cámaras derechas es la válvula pulmonar. A ver. Entonces, recordemos, ¿dónde vamos a ir a ocultar foco aórtico y foco pulmonar? Recordemos que el foco aórtico se oculta en segundo espacio intercostal derecho, línea paraesternal, derecha obviamente. El foco pulmonar se oculta en el segundo espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal. ¿Está? Entonces, recuerden, como ya les dije, siempre las válvulas de las cámaras izquierdas se cierran primero que la de las cámaras derechas. ¿Ven? La mitral se cierra primero que la tricúspide, la aórtica se cierra primero que la pulmonar. Solo que el oído humano no alcanza a percibir esta diferencia. ¿Tá? Recuerden que es porque las cámaras izquierdas alcanzan primero su presión y por eso las válvulas se cierran primero. ¿Tá? Que eso recuerden que ya les dije que el profe pregunta en el examen. Así que pasa lo mismo, tanto para las válvulas auriculoventriculares como para las semilunares. ¿Tá? En cuanto a las características de este segundo ruido, fíjense que su duración es un poco menor que la del primer ruido, 0,12 segundos, ¿tá? Es un poco más corto, es más agudo, más seco, ¿tá? Y suena más o menos como un dup, ¿tá? Por eso los dos ruidos serían lup, dup, ¿tá? Lup es un poquito más largo, dup es más seco, lup, dup, lup, dup, lup, dup, es lo que solemos escuchar. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que es el segundo ruido y no el primero? Porque no coincide con el pulso arterial. Así que estetoscopio en el foco de ocultación correspondiente, dedos para palpar el pulso radial, el pulso carotídeo, el que ustedes quieran, no va a coincidir con el pulso. ¿No? A ver, preguntita, están haciendo... ¿Por qué, me pregunta Aline, por qué se cierra primero la válvula mitral sin que haya bloqueo? Lo que el profe preguntó, dijimos recién que era por el aumento de la presión. Las cámaras izquierdas alcanzan unos milisegundos antes de la presión correspondiente para cerrar la válvula que las cámaras derechas. ¿Está? Entonces,
El ventrículo izquierdo alcanza un ratito antes la presión que el derecho, por eso se cierra la mitral. La válvula aórtica alcanza un ratito antes la presión que la pulmonar, por eso se cierra primero la válvula aórtica y no la pulmonar. ¿Tá? Ahora, desdoblamiento de esos ruidos, sí. En el caso del primer ruido es por un bloqueo de rama derecha. A ver, de nada, de nada. En el caso del desdoblamiento del segundo ruido, es por un evento fisiológico, que es la inspiración. Así que la inspiración provoca el desdoblamiento del segundo ruido. Si ustedes le piden al paciente que inspire profundo justo cuando le están ocultando, van a alcanzar a notar que la válvula aórtica se cierra primero que la pulmonar. Dicho de otra manera, en realidad la válvula pulmonar se cierra más tarde que la mitral. Eso es lo que ocurre para que ustedes escuchen que una válvula se cerró primero y la otra después. ¿Por qué la inspiración? ¿Ya? Ya vamos a estudiar en un rato retorno venoso, pero lo voy a decir fácil. Durante la inspiración le va a empezar a llegar más sangre a la aurícula derecha. Dicho de otra manera, aumenta el retorno venoso. ¿Está? Es un tema de presiones acá en el tórax, ya lo vamos a estudiar. ¿Está? Entonces, en el tórax hay una presión que se llama presión intratorácica, que ya les voy a contar, que hace que aumente la cantidad de sangre que llega por las venas cava a la aurícula derecha. Como está llegando más sangre a la aurícula derecha, va a llegar luego más sangre al ventrículo derecho. Como el ventrículo tarda en llenarse, el ventrículo derecho, la válvula, y luego inyectar la sangre, la válvula aórtica se va a cerrar más tarde que la válvula pulmonar se va a cerrar más tarde que la aórtica. ¿Tá? Ya vamos a estudiar retorno venoso. Igual ya lo estudiaron, ¿tá? Ya estudiaron, saben lo que es retorno venoso, ¿tá? Pero bueno, ya lo vamos a repasar en un rato. Entonces, en la inspiración, recuerden que, lo digo así, aunque no me entiendan, lo vamos a ver. Recuerden que durante la inspiración disminuye la presión intratorácica y eso hace que aumente el retorno venoso a la aurícula derecha, ¿tá? Es decir, la sangre que llega a la aurícula derecha por medio de las venas cavas. Eso hace que luego, durante el llenado ventricular, aumente el llenado ventricular del ventrículo derecho. Si el ventrículo derecho se llena más, eyecta más sangre, o sea que aumenta la eyección del ventrículo derecho, dura más tiempo. Por eso la válvula pulmonar tarda más tiempo en cerrarse. Es el único momento en donde el ventrículo derecho tarda un poco más en realizar todo su llenado, su eyección, que el ventrículo izquierdo, ¿no? Durante la inspiración. Por eso, si le van a ocultar al paciente, le piden que contenga un ratito la ventilación, que no respire. Si quieren comprobar si hay desdoblamiento, sí, le piden que inspire profundo y va a pasar este mecanismo. ¿No? El ventrículo derecho en este momento recibe más sangre que el izquierdo. Como recibió más sangre, tarda en eyectar esta sangre y por eso la válvula pulmonar se cierra un rato más tarde que la mitad. Ahí recién el oído humano lo puede escuchar. Si no, no. Si no, escuchamos como un solo ruido, ¿no? Así que, causa de desdoblamiento del primer ruido es bloqueo de rama derecha. Causa de desdoblamiento del segundo ruido, inspiración. ¿No? El bloqueo de rama derecha puede ser fisiológico o patológico. ¿No? La inspiración sabemos que sí es fisiológica siempre. Ahora, habitualmente, esos son los ruidos que nosotros vamos a escuchar. Podemos llegar a escuchar tercer ruido y cuarto ruido también. ¿Acá? Así que, veamos qué representa el tercer ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco se localiza al inicio de la diástole. Por eso se dice que es protodiastólico. Les puse acá el significado de los prefijos para que ustedes entiendan. La palabra tele, ¿se acuerdan que ustedes ya conocían? ¿Se acuerdan? Volumen telediastólico. Volumen telesistólico. Entonces, ¿qué significaba tele? Significaba al final. Volumen telediastólico o de fin de diástole, volumen telesistólico del fin de sístole. Así que eso ya conocían. Ahora les propongo que aprendan la palabra proto. Proto significa al inicio, o sea, si yo digo que un ruido es protodiastólico es porque se ubica al inicio de la diástole. Tele es al final y meso a la mitad. ¿No? Por ahí estos términos, tele siempre vamos a usar, proto también. ¿no? O por ahí cuando hablemos de soplos,
ya vamos a hablar de soplos después, en las valvulopatías, también utilizaremos estos prefijos, ¿verdad? Así que el tercer ruido, fíjense que se ubica al inicio de la diástole, o sea que es protodiastólico. Dicho de otra manera, se ubica en el gran silencio. Recuerden que el gran silencio representa la diástole. Y ocurre luego del R2. ¿Ah? Entonces, fíjense, está el R2, luego hay una pequeña pausa, adivinen qué. Esa pausa representa la relajación isovolumétrica. Después comienza el R3. ¿Ah? Entonces, para ubicarnos en ciclo cardíaco, recuerden, salgo un ratito acá, recuerden que el R2 es el cierre de la válvula aórtica o la pulmonar, o sea, termina la eyección. Luego de que termina la eyección ventricular, tenemos relajación isovolumétrica, que recuerden dura nada, dura 0,08 segundos, dura muy poquito. Después de la relajación isovolumétrica, recuerden que se abre la válvula mitral y la tricúspide, no importa de qué lado estén. Al abrirse las válvulas, acuérdense que no hacíamos ningún ruido, las válvulas no hacen ruido al abrirse. Entonces, al abrirse la válvula mitral y la tricúspide, comienza el llenado ventricular. ¿Se acuerdan? Primero, el llenado pasivo. Bueno, cuando la sangre cae de aurícula al ventrículo durante el llenado pasivo, el ventrículo vibra y eso genera ruido, no la válvula. ¿Está? Entonces, ¿qué representa el R3? Es lo que les estoy comentando acá, fíjense. Representa la vibración de las paredes ventriculares durante el llenado pasivo, específicamente el llenado rápido. Entonces, vuelvo a repetir, miremos acá los ruidos para que ustedes repasen lo que les conté. R2 es el cierre de la válvula mitral, de la válvula aórtica o la válvula pulmonar. O sea, terminó la eyección. Luego de la eyección, recuerden, viene relajación isovolumétrica, que es este pequeño espacio que tienen acá, donde no pasó nada, silencio. Se abre la válvula mitral o la válvula tricúspide, que no hacen ruido. Se produce el llenado pasivo, o sea, la sangre, acuérdense, por gradiente, pasa de aurícula a ventrículo. Cuando la sangre cae al ventrículo, el ventrículo vibra, y eso es lo que escuchamos como R3. El ventrículo vibrando durante el llenado pasivo se escucha como tercer ruido. ¿No? Así que, de vuelta, piensen en el ciclo cardíaco a la hora de repasar estos ruidos. Entonces, pensemos, llenado pasivo era, ni bien se abre la válvula mitral o la tricúspide, la sangre por gradiente pasa de aurícula a ventrículo. Al chocar la sangre contra el ventrículo vibra. Y eso es el R3. ¿Cuáles pueden ser las causas del tercer ruido? Pueden ser fisiológicas o pueden ser patológicas. Causas fisiológicas del tercer ruido es en personas jóvenes hasta los 21 años y en el embarazo. ¿Está? En las personas jóvenes es porque tienen un corazón más hiperdinámico, es decir, más actividad, con más actividad, y en el embarazo es porque la mujer tiene más sangre en el cuerpo. ¿Está? Así que hay mucha sangre llegando al ventrículo y por eso el ventrículo vibra. Eso es fisiológico. ¿No? Ahora, si ustedes escuchan, auscultan tercer ruido en un paciente que no es joven, por ejemplo, en un niño, en un adolescente, está bien. Ahora, el paciente tiene 45 años, o es una mujer pero no está embarazada, ahí es patológico. ¿Ah? Causas de tercer ruido patológico: hipertensión arterial, hipertrofia ventricular, insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica. En todas estas causas que les estoy nombrando, el ventrículo está aumentado su espesor, está muy rígido, por eso vibra. Así que todas las causas que les nombré causan en realidad hipertrofia ventricular. Ventrículo aumentado en su espesor de la pared, vibra mucho porque está muy rígido y por eso se escucha el tercer ruido y es patológico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Lo que dicen los semiólogos, las personas que hacen examen físico, dicen que se escucha como si el ritmo de un galope de un caballo. ¿Ah? Algo así. ¿Ah? En realidad, por eso se le llama ritmo de galope ventricular. ¿Ah? Se escucha el R1, el R2 y el R3. ¿Ah?
El R2 y el R3 se escuchan muy cerca. Entonces lo que escuchamos es loop. Entonces escuchamos un tuk del primer ruido, coincide con el pulso, y luego un truc, ¿tá? Tuk, truc, tuk, truc, ¿tá? Lo escuchamos dos ruidos limpios. El R1 lo escucho limpito. ¿Cómo me doy cuenta que el R1? Porque al palpar el pulso coincide con el pulso. Así que el R1 se escucha nítido, perfecto. El R2 es que se escucha raro, como si fueran dos ruidos juntos. Truc, tuk, truc, tuk, truc, tuk, truc. Así lo van a escuchar, ¿está? Que yo les diga es solo teórico. Escuchando mucho el tercer ruido se van a dar cuenta que es tercer ruido, no es mágico. Van a tener que ocultar muchos corazones que tengan tercer ruido para darse cuenta que es un tercer ruido. Así que no es fácil. ¿Ah? Cuando empiecen a ir al hospital y empiecen a revisar pacientes, siempre con la práctica su oído se va a ir acostumbrando a cuál es el primer ruido, cuál es el segundo, que no se preocupen. ¿Ah? Lo mismo, que yo más adelante le tengo que hablar de soplos. Que yo les hable de soplos hasta que no escuchen muchos soplos, muchos, no van a saber bien qué soplo es. ¿Tá? Pero bueno, uno tiene que estudiar la teoría para luego escuchar y bueno, ver que coinciden las cosas, ¿no? Es así nomás, con la práctica les va a ir saliendo. Ahora, puede ser que el paciente tenga un cuarto ruido cardíaco. El cuarto ruido cardíaco, fíjense que se va a localizar al final de la diástole. O sea, decimos que es telediastólico, porque está al final de la diástole, o algunos le llaman presistólico, porque está antes de que comience la sístole, antes de la sístole, o sea, en la diástole. Entonces, fíjense acá. El cuarto ruido, fíjense que también está ubicado durante la diástole. El R3 estaba al principio de la diástole, por eso era protodiastólico. El R4 está al final de la diástole, por eso es telediastólico. Algunos libros dicen presistólico, ¿por qué? Porque está antes de que comience el R1, o sea, antes de que ocurra la sístole. Entonces, telediastólico o presistólico es lo mismo. Pensemos en esto. Si yo les dije que el R3 está ocurriendo durante el llenado pasivo, ¿cuándo ocurre el R4? Durante el llenado activo. Todo es diástole, pero es durante el llenado activo, justamente. ¿Qué representa entonces el R4? La vibración de las paredes ventriculares durante el llenado activo, o sea, durante la sístole auricular. Entonces, cuando la aurícula se contrae y envía ese último chorro de sangre al ventrículo, el ventrículo vibra. Imagínense, es muy poca sangre la que está yendo hacia el ventrículo durante el llenado activo, durante la sístole auricular. Así que el ventrículo tiene que estar bastante mal para tener este cuarto ruido. ¿Ah? Por eso el cuarto ruido siempre es patológico. ¿Ah? Entonces, fíjense. El cuarto ruido, el R4, representa la vibración de las paredes ventriculares durante el llenado activo, durante la sístole auricular. Entonces la aurícula se contrae, no es la aurícula la que hace el ruido. La aurícula se contrae, expulsa ese último chorro de sangre, la sangre choca contra el ventrículo rígido, el ventrículo vibra, es el ventrículo está ocasionando el ruido. No es ni la aurícula, ni es una válvula, es la sangre chocando contra un ventrículo que está muy rígido y que vibra, genera este cuarto ruido. Por lo tanto, así como les dije que el R3 puede ser fisiológico o puede ser patológico, fíjense que el R4 siempre es patológico, siempre. Causas de cuarto ruido, hipertrofia ventricular también, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, que son dos valvulopatías que ya vamos a estudiar, pero siempre es patológico. Como les dije hace un rato, el cuarto ruido está antes del R1, así que van a escuchar R4 pegadito al R1, y luego el R2 limpio y solito. ¿Cómo? Entonces fíjense, cuando yo escucho R1, R2 y R3, se llama ritmo de galope ventricular. Cuando escucho R4, R1 y R2, ritmo de galope auricular. ¿Cómo me doy cuenta que es tercer ruido o cuarto ruido? Fíjense que el R3 está pegado a R2. Acuérdense que el R2 no coincide con el pulso. Entonces, donde escucho los dos ruidos raros, no coincide con el pulso. Así que es R2 y R3 al lado. En cambio,
¿Cómo me doy cuenta que es R4 al lado de R1? Y porque al palpar el pulso, recuerden que R1 coincide con el pulso. ¿Y cuál está pegado a R1? R4. Así que, cuando había R3, recuerden, se escuchaba así. Tuc, truc, tuc, truc, tuc, truc, tuc, truc. ¿Tá? Cuando escucho R4, se escucha algo así. Truc, tuc, truc, tuc, truc, tuc. O sea, en el primer ruido se escucha raro. El segundo ruido, que no coincide con el pulso, se escucha limpito. ¿Tá? Ritmo de galope ventricular, porque ocurre durante el llenado pasivo. El ritmo de galope auricular ocurre durante el llenado activo. No se llama ritmo de galope auricular porque la aurícula hace el ruido, no. Es porque ocurre durante el llenado activo, que es cuando la aurícula está haciendo la contracción. Solo por eso se llama así. Y hay pacientes que están en el horno, que tienen los 4. Se escucha así, truc, 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 truc. O sea, los 2 ruidos un desastre. ¿Tá? Una vez yo escuché a un paciente así, tenía los 4 ruidos. Lo que pasa es que tenía un corazón muy aumentado de tamaño, tenía una patología bastante avanzada, insuficiencia cardíaca, así que al paciente se le escuchaba los 4. ¿Tá? Pero bueno, como les dije, ahora se tiene que estudiar la teoría. Con la práctica, ahora este año, ya van a empezar a escuchar pacientes, así que ya van a saber bien cuándo es normal y cuándo es anormal un determinado ruido. Lo último que nos está faltando estudiar respecto a los ruidos es los silencios, justamente. El pequeño y el gran silencio. Fíjense que el pequeño silencio está entre R1 y R2, y el gran silencio entre R2 y R1 del ciclo siguiente. Entonces, el pequeño silencio, recuerden, ya les adelanté en el gráfico que les mostré, representa la sístole. Su duración justamente es lo que dura la sístole. Ya les dije que la sístole dura 0,3 o 0,30 segundos, es lo mismo, así que dura menos que el gran silencio, por eso se llama pequeño silencio, y se localiza entre R1 y R2. Y el gran silencio, su duración es de 0,5 segundos, o 0,50 segundos, como ustedes le quieran llamar, y va a representar la diástole. Como sabemos que la diástole dura más que la sístole, por eso se le llama gran silencio, porque dura más. El gran silencio se localiza entre R2 y el R1 del ciclo siguiente. Entonces, justamente se llama silencio porque no se escucha nada entre los ruidos. Si ustedes llegaran a escuchar, en vez de un silencio, escuchan esto, significa que el paciente tiene un soplo y probablemente esté indicando alguna valvulopatía. ¿Verdad? Se supone que en los silencios no tengo que escuchar nada, por eso se llaman así. Si escucho como un soplido entre 2 ruidos, hay que ver si lo escuché en la diástole o en la sístole. O sea, en el pequeño o en el gran silencio, y ahí sospechamos qué patología podría ser. Ya vamos a estudiar eso después. Otra cosa, yo les dije que solamente las válvulas cuando se cierran hacen ruido. Si una válvula hace ruido al abrirse, eso se llama clic o chasquido. ¿Ah? No se llama ruido, se llama clic, ¿ah? Como el de una puerta, o chasquido de apertura, justamente. No lo vamos a estudiar eso, simplemente les comento que existe una válvula, puede hacer ruido al abrirse, pero es totalmente patológico. Clic o chasquido se llama, porque suena algo como cuando yo hago con los dedos así. ¿Tá? No suena tan así, pero por eso le pusieron el nombre. Ahora, si ustedes recuerdan, les muestro esto un ratito. Si ustedes recuerdan, hace un ratito, mejor dicho hoy a la mañana, yo les enseñé, ¿no es cierto?, de esta curva, ¿no es cierto?, la curva de presión de aurícula. Ahora, quiero que recuerden algo. Las aurículas no están separadas por ninguna válvula de la vena correspondiente. Por ejemplo, la aurícula izquierda está comunicada, no hay ninguna válvula que separe, de la vena pulmonar.
La aurícula derecha lo mismo, no hay ninguna válvula que separe la aurícula derecha de las venas cavas. Entonces, puede pasar, en realidad pasa, que todos los cambios de presión que ocurran en la aurícula se transmiten hacia la vena que está comunicada con esa aurícula. Entonces, todos los cambios de presión de la aurícula izquierda se transmiten hacia la vena pulmonar. Hay un problema. Yo no puedo meter un catéter en la vena pulmonar para evaluar las presiones. Lo que sí puedo hacer es colocar un catéter venoso que me mida la presión en las venas que están comunicadas con la aurícula derecha. Los cambios van a ser exactamente los mismos, lo que varía es la presión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar ahora? Vamos a estudiar el pulso venoso yugular o la presión venosa yugular. Es decir, todos los cambios de presión que tengamos en la aurícula derecha durante el ciclo cardíaco se van a transmitir hacia la vena cava superior y luego hacia la vena yugular que está drenando la sangre hacia la vena cava superior. Entonces, podemos evaluar el pulso venoso yugular con el examen físico, que solo algunas ondas se van a ver, no todas, o podemos evaluarlo de forma directa, es decir, colocar un catéter en la vena yugular y medir los cambios de presión que sufre esa vena. Recuerden, todos los cambios de presión que yo vea o que se detecten en la vena yugular son cambios de la aurícula derecha, ¿está? Como no están separadas por ninguna válvula, yo lo puedo llegar a notar. Entonces, la profesora Beligoy quiere saber en el oral cómo se mide el pulso venoso yugular, cómo se evalúa. Lamentablemente ustedes no tuvieron práctico presencial con ella, pero en los videos que les dejaron, les enseñaron cómo se mide el pulso venoso yugular. O lo vieron en el práctico número 1, ahí ya les enseñaron, o en este de cardio. Cualquiera de los dos se les enseña cómo se mide el pulso venoso. Bueno, eso quiere la profe Beligoy que ustedes les cuenten. ¿Ah? Les cuento cómo se hace, pero no, recuerden que los videos que les dejaron en la plataforma, ellos también está re bien explicado. Así que les comento entonces, ¿qué es el pulso venoso yugular o PVY? El pulso venoso yugular representa las variaciones de presión de la aurícula derecha que se transmiten hacia la vena yugular durante el ciclo cardíaco. Entonces recuerden, la aurícula derecha está comunicada con vena cava superior y vena cava superior se comunica con vena yugular, que yo la puedo ver a la altura del cuello. ¿De qué manera puedo medir este pulso? Puede ser por un método invasivo, que es invasivo, recuerden que significa que es un método que al paciente le va a doler, significa cortarlo, pincharlo, lo que sea que le provoque dolor al paciente. En este caso es colocar un catéter venoso en la luz de la vena yugular del paciente. Recuerden, al profe le gusta que sepan cómo se llama este catéter. El catéter se llama catéter de Swan-Ganz. Es un catéter venoso. Los catéteres arteriales no se llaman así, se llaman catéteres arteriales, ¿no? El de Swan-Ganz es un catéter venoso. Lo podemos insertar, da la vía fácil. La vía corta es si lo insertamos directamente acá en la vena yugular. El camino más largo es por la vena femoral, en el conducto inguinal, a la altura de la región inguinal. Si lo colocamos por la vena yugular, es más corto el camino, porque la estoy ahí, pero la vena yugular es muy finita. Tenemos el peligro de que la podemos romper. Se rompe la vena yugular, ustedes saben qué pasa, paciente se sangra. O podemos colocar este catéter de Swan-Ganz por la vena femoral. Tengo un recorrido muy largo, porque tengo que ir por vena porta, llegar por vena cava inferior. Lo bueno es que la vena femoral es mucho más, tiene mayor diámetro, y no hay tantos riesgos de rasgar o de romper las venas, ¿está? Entonces, o puedo llegar por vena yugular, vena cava superior, o por vena femoral y llego por vena cava inferior, ¿está? Siempre es un cablecito muy finito, se tiene que cortar un poquito la vena, y ahí se inserta el catéter, y bueno, iremos a donde tengamos que ir. Ese catéter entonces me va a medir las diferentes presiones. Les pongo un ejemplo de para qué lo vamos a usar. Se pueden poner, y medimos la presión de la vena yugular, si sigo
mido la presión en la vena cava superior, mido la presión en aurícula derecha, en ventrículo derecho, en arteria pulmonar, y hasta capilar pulmonar puedo llegar. O sea, me sirve para medir las presiones de las cámaras derechas cualquiera. Si quiero, puedo medir hasta la vena porta, la presión en la vena porta, si voy por abajo. O llegar, sí, a vena cava inferior también y medir las cámaras derechas. O sea, el catéter de Swan-Ganz sirve para medir muchas presiones, pero todo lo que es vena y cámaras derechas del corazón, hasta llegar a capilar pulmonar. Todo eso puedo medir. ¿Me están escuchando? Franco dice que se corta. ¿Se les corta a todos o solo a él? ¿Se escucha? Ah, perfecto. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno, vuelvo a repetir. El catéter de Swan-Ganz, como les dije, o lo ponemos por vena yugular o lo insertamos por vena femoral. Por vena yugular el camino es más corto, pero la vena yugular es finita, hay más riesgo de romper la vena. Por la vena femoral el camino es más largo para llegar al corazón, pero la vena tiene mayor diámetro y no hay tanto riesgo de rasgarla o de romperla, ¿no? El catéter es el que se va a encargar de medir las presiones y ya les muestro cuál es el gráfico que vamos a observar. Se ven ondas y descensos de presión. Ascensos y descensos es lo que les voy a contar. Por otro lado está el método no invasivo. Este es el que la profe Beligoy les mostró cómo se hacía en el video del práctico, ¿no? Les voy a mostrar también yo. Entonces, ¿en qué consiste el método no invasivo? Le van a pedir al paciente que se coloque en decúbito dorsal, o sea, que se acueste en la camilla y que eleve la cabeza a 45 grados y la gire hacia la izquierda. Muy difícil parece lo que dice, pero no es tan difícil. El paciente se acuesta. Bueno, vamos a suponer que yo estoy acostada, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que hago? Una vez que estoy acostada, elevo la cabeza a 45 grados y la giro hacia la izquierda, ¿tá? Así que van a ver esta parte de mi cuello acostado. Al paciente como que tiene que hacer un abdominal, ¿no es cierto? Está acostado, le piden que eleve la cabeza y que haga esto, ¿tá? ¿Qué es lo que van a hacer a continuación? Les muestro con mi cuello del lado derecho nomás, pero no importa. ¿Qué es lo que van a hacer a continuación? Van a medir, algunos libros dicen, desde el manubrio esternal hasta el borde inferior del maxilar inferior, van a medir cuántos centímetros hay de acá, del manubrio esternal, hasta acá. El paciente así, ¿no es cierto? Van a trazar una línea. ¿Cuánto mide de acá hasta acá? Y eso lo van a dividir en 3 tercios. En 3 tercios, ¿está? Más o menos, cada tercio mide entre 2,5 y 3 centímetros, más o menos. Eso es lo que dice la profe Ligoy. Obviamente, mi cuello no mide lo mismo que una persona que mide 2 metros, pero bueno, más o menos. Otros libros dicen que desde la línea medio clavicular, o sea, de la mitad de la clavícula hasta acá, hasta el borde inferior del maxilar inferior, es que hay que trazar esta línea. Ustedes háganlo como les dijo la profesora Beligoy. Yo les digo de las dos maneras. Si le dijo desde manubrio esternal hasta acá, hasta el borde inferior del maxilar inferior, dígale así. Si les dijo desde la región hemiclavicular hasta el borde inferior del maxilar inferior, le dicen así, como ella les dijo, ¿no? Yo no sé cuál de las dos versiones les explicó, ¿no? Creo que miré el video del examen físico, pero no me acuerdo en este momento qué les dijo ella. Fíjense lo que ella les dijo. En el primer práctico me parece que ya está esta parte, ¿no? Primer práctico de fisio, porque ahí aparece cómo se mide el pulso venoso. Bueno, entonces les dije, supongamos que es del manubrio esternal hasta el borde inferior del maxilar inferior, trazan una recta y la separan en 3 tercios, ¿tá? Iguales, 3 tercios iguales. Bueno, lo normal es que cuando la yugular se llena, cuando aumenta la presión en la aurícula derecha, esa sangre también, esa presión, se transmite hacia la vena yugular y la vena yugular se llena de sangre. Vamos a decirlo de otra manera. Cuando la yugular se llena de sangre, vamos a decir que se hincha. No le digan así a la profe. Díganle que se ingurgita. Ya lo tienen escrito ahí, pero bueno. Entonces, lo normal es que cuando aumenta la presión en la aurícula derecha, durante el ciclo cardíaco, durante la sístole auricular justamente, la yugular se ingurgita, o sea que se hincha de sangre. Lo normal es que se ingurgite el tercio inferior de la yugular, el tercio de abajo. Si se ingurgitan, si se llenan de sangre 2 tercios o toda la yugular, eso ya es patológico, ¿tá? Entonces, ya vamos a ver ahora durante
La sístole auricular aumenta mucho la presión en la aurícula, derecha o izquierda, no importa. En la derecha, toda esa presión se transmite a la vena yugular, y la yugular se hincha, porque se llena de sangre. Solo el tercio inferior se tiene que ingurgitar para hacer normal. Si se ingurgitan 2/3 o se llena de sangre toda la yugular, o sea, se hincha mucho la yugular, eso ya es patológico. ¿Está? Entonces, como les dije, el paciente se coloca el decúbito dorsal, eleva la cabeza a 45 grados y gira hacia la izquierda. ¿Está? Perdón, hacia la izquierda y expone el lado derecho. Se traza una línea luego que pase desde el borde superior del manubrio esternal hasta el borde inferior del maxilar inferior, o de la línea hemiclavicular hacia el borde inferior del maxilar inferior. Luego van a dividir con un lápiz dermográfico. Recuerden que el lápiz dermográfico es el que permite escribir en la piel del paciente y después se puede borrar sin problema. Van a dividir esa recta que trazaron con una regla en 3/3, y lo normal es que durante la inspiración, que es cuando aumenta justamente la presión en la yugular, se observe una ingurgitación yugular en el tercio inferior de la vena yugular, o sea, 2,5-3 centímetros. Si ustedes ven que se llena de sangre 2/3 de la yugular o toda la yugular, eso es patológico. ¿Vieron alguna película una vez? Seguro que sí, que en la película el paciente lo miraban y parecía que iba a reventar acá el cuello. Bueno, obviamente no sabíamos que era por eso, pero se ve que parece que está por reventar la yugular justamente porque tiene mucha presión a esa altura. Hay una patología que hace que se ingurgite toda la yugular generalmente, que es el taponamiento cardíaco. Ya lo vamos a estudiar. El taponamiento cardíaco es grave, el paciente se puede morir. Y ahí sí ven que parece que la yugular está por reventar, toda ingurgitada, está completita, llena de sangre. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a ver cuando le hagan? La verdad es que no es tan fácil ver el pulso venoso yugular, pero bueno, en teoría, ¿qué es lo que ustedes van a ver? Cuando ustedes vean normalmente que al paciente se le hincha el tercio inferior de la yugular, significa que se ingurgita, y eso me indica aumento de presión. Luego, cuando ustedes ven que la yugular se desinfla, se le va la sangre, eso es un descenso de presión. Entonces, ingurgitación yugular, tercio inferior, obviamente, lo normal, significa aumento de presión, es una onda. Cuando ustedes ven que se desinfla eso, que se va la sangre de vuelta, eso es un descenso de presión. Dicho de otra manera, es un colapso. ¿Está? Ustedes van a ver dos cosas nomás en el examen físico. Van a ver la onda A, ¿está? La onda A se llama, ya les muestro, y cuando se desinfla la yugular, cuando pierde la sangre, eso se llama colapso X. Pero, entonces, onda A o colapso X es lo único que ustedes van a ver al examen físico. Ahora, si ustedes le colocan un catéter de Swan-Ganz al paciente, van a ver todas las ondas y todos los colapsos del pulso venoso yugular. Esto incluso se pueden hacer un dibujo que me muestre todo esto. Este dibujo es lo que ustedes van a ver con el catéter de Swan-Ganz. Esta es la curva de presión venosa yugular. Ya les dibujo paso por paso. Vamos a ver ondas, que son ascensos de presión. Vamos a ver tres: la onda A, la onda C y la onda B. Descenso o colapsos, vamos a ver dos: el colapso X y el colapso Y. Aunque ustedes no crean, todo esto que les dibujo acá representa alguna parte del ciclo cardíaco también, y es lo que ustedes tienen que relacionar. Les aconsejo que primero estudien bien ciclo cardíaco, que no se pongan a estudiar este tema si no entendían ciclo, porque les va a confundir mucho. ¿Está? Entonces, yo acá les puse en color verde a qué altura del ciclo estaría más o menos cada onda, para que ustedes lo puedan relacionar. Pero les explico paso por paso, o sea que me entiendan. Entonces, el tema es así. Ya saben que esto el profe Re pregunta. Me pregunta Thais si PVC es lo mismo que PVI. No, PVC es presión venosa central, PVI es pulso venoso o presión venosa yugular. La presión venosa central se mide en las venas cavas, en el punto donde desemboca la aurícula derecha. La presión venosa yugular se mide en la vena yugular, y no es lo mismo. ¿Está? Están relacionados, porque la vena cava
y la vena yugular está en una continuación de la otra, pero son cosas diferentes. Vamos a ver que la presión venosa central es otra cosa que tenemos que estudiar ahora en precano justo, así que ya nos viene al pelo. De nada, de nada. Así que, por ahora les adelanto, presión venosa central se mide en las venas cavas, con el mismo catéter, con el catéter de Swan-Ganz, en la desembocadura de ambas venas cavas en la aurícula derecha, no en la aurícula derecha. Presión de aurícula derecha es otra cosa. Presión venosa central es en venas cavas, presión venosa yugular o pulso venoso yugular es en la vena yugular. Entonces, pregunto porque el profe preguntó mucho la relación de PVC con bulimia, obvio, porque están recontra relacionados, exactamente, pero en este caso no, todavía no lo vamos a ver. En un ratito, 10 minutos, nos toca ver juntos ese tema. Entonces, pulso venoso yugular, vi que el profe preguntó mucho y casi nadie le supo contestar el pulso venoso. Como que veo que es un tema que cuesta mucho entender. ¿Tá? Entonces, recuerden, el catéter de Swan-Ganz me permitió medir variaciones de presión en la vena yugular que se transmitieron desde la aurícula derecha. Entonces, este esquema que yo les voy a dibujar es lo que está pasando en la aurícula derecha durante el ciclo cardíaco. Es muy distinto a aurícula izquierda, es lo mismo, como yo les dije. Ciclo cardíaco en cámara derecha y en cámara izquierda es lo mismo. ¿Qué va a cambiar de nombre? Los nombres de las válvulas. Porque lo demás es lo mismo. Entonces, piensen en todo lo que les conté del ciclo cardíaco del lado izquierdo. Va a pasar del lado derecho. Todo ese cambio de presión de la aurícula derecha se va a transmitir hacia la vena yugular y es lo que va a medir el catéter de Swan-Ganz. Entonces, ¿qué es lo que va a medir el catéter de Swan-Ganz? El catéter de Swan-Ganz va a medir ondas, las ondas representan ascensos de presión, y va a medir colapsos. Colapsos son descenso de presión. ¿Cómo se ve una onda acá a simple vista? Se hincha la yugula, se ingurgita. ¿Cómo se ve un colapso? Acá a estatura. Es como que pierde la sangre, se desinfla la yugula. ¿Cómo lo vamos a ver a esto en un gráfico? Con el catéter de Swan-Ganz lo vamos a ver algo así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a ver acá? Voy a ver ondas. Onda, como pueden ver, es la más grande, la más alta de todas. Fíjense, está más alta que esta, o sea, esta tiene mayor presión. Onda C, minúscula, y onda B, minúscula. La onda A es la más grande de todas, la B, fíjense que es un poquito más chica que la A, y la C es la más chiquita de todas. Que en realidad la C no tendría que estar, por eso algunos libros dibujan así. Si pensáramos solo en aurícula, la C no tendría que estar. Recuerden, la onda C es lo mismo que les dije hoy a la mañana con respecto a la aurícula izquierda, así que ya saben por qué ocurre. ¿Está? Y también vamos a evaluar descensos de presión, fíjense. Luego de estas dos ondas que están pegaditas, acá cae la presión. Así que este es el colapso X. Después tenemos la onda B y vuelve a caer la presión. No cae tanto como el colapso X, pero bueno, le vamos a llamar colapso. Entonces, cada vez que sube la presión, se llama onda. Onda A, onda C, onda B. Cada vez que cae la presión, o sea, después de la onda C hay un descenso, se llama colapso X. Después de la onda B hay otro descenso, se llama colapso. Entonces, empecemos por el principio. La onda A, como ya saben, significa lo mismo que les dije. A donde dejé el gráfico, acá creo que está. Lo mismo que les dije en el diagrama de Wiggers. Miremos acá el diagrama de Wiggers. ¿Se acuerdan? Onda A, el mismo nombre, porque es la misma onda. Esto es en la aurícula izquierda. Esto es en la aurícula derecha, recuerden. Eso es lo que no quiero que se confundan. El diagrama de Wiggers me muestra cámaras izquierdas. Aurícula izquierda. El pulso venoso yugular me muestra cambios de presión en la vena yugular que se transmiten desde la aurícula derecha. Cambien los nombres de las válvulas cuando vayan a explicar, porque ahí es donde veo que me dicen válvula mitral. Estamos del lado derecho, no me pueden decir válvula mitral. Tienen que decir tricúspide, por ejemplo. Pero la explicación es la misma. Entonces, recuerden, ¿qué representaba? Repasemos lo que ustedes ya saben. ¿Qué representaba la onda A?
en el diagrama de Wiggers, en esta curva de presión de aurícula izquierda, representaba el aumento de presión en la aurícula izquierda durante la sístole auricular, o sea, llenado activo. ¿Qué es lo que van a decir acá? ¿Qué representa la onda? El aumento de la presión en la aurícula derecha durante el llenado activo. Es lo mismo, pero me tienen que decir que es del lado derecho, lo que ustedes están viendo, ¿está? Entonces, lo que yo detecto acá en vena yugular es lo que está pasando en la aurícula derecha en ese mismo momento. Entonces, ¿qué representa la onda del pulso venoso yugular? El aumento de presión, una onda es un aumento de presión de la aurícula derecha durante la sístole auricular, o sea, llenado activo. En este momento ocurre la sístole o patada auricular, lo pongo acá. Es decir, llenado activo. Luego de eso, recuerden que durante el llenado activo, la aurícula se contrae y envía el último chorro de sangre al ventrículo. En este caso, la aurícula se contrae, por eso aumenta la presión, envía el último chorro de sangre al ventrículo derecho. Y ahí se cierra. Lo voy a poner acá. No vayan a dibujar esto cuando se lo digan al profe, pero más o menos para que se ubiquen con ciclo. Más o menos acá termina el llenado activo y se cierra la válvula mitral. Si estábamos en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Miren acá. Se cierra la mitral, ¿ven? Bueno, acá, ¿qué voy a decir? Que se cierra la tricúspide. Todo esto que estoy escribiendo, si le llegan a dibujar al profe, no lo vayan a escribir, ¿eh? Porque acá no se ve que se cierra la tricúspide, no se ve. Yo les estoy contando para que se ubiquen en qué parte del ciclo estamos, ¿eh? Esto sí, representa llenado activo. ¿Se ve esto significa cierre de la tricúspide? No. El cierre de la tricúspide lo escucho como un ruido, ¿tá? No se ve acá. Yo es para que se ubiquen dónde estamos. Repasemos. Luego de que acá se cierra la mitral, ¿qué parte del ciclo viene? Contracción isovolumétrica. Recuerden que al contraerse el ventrículo izquierdo, generaba mucha presión, ¿se acuerdan? Acá está. ¿Se acuerdan? Cuando el ventrículo izquierdo se contraía, generaba mucha presión, lo cual empujaba la válvula mitral hacia arriba. La válvula, fíjense, protruía, y eso me generaba la onda C del lado izquierdo. Eso es lo que estamos viendo acá en este gráfico. Onda C de la curva de aurícula izquierda. Lo mismo vamos a ver acá, ¿ven? Onda C. ¿Qué vamos a ver entonces del lado derecho? Cuando el ventrículo derecho, estamos de este lado ahora, cuando el ventrículo derecho hace contracción isovolumétrica, aumenta mucho su presión y eso empuja la válvula tricúspide hacia arriba. Así que la válvula tricúspide protruye hacia arriba y genera presión sobre la aurícula derecha. Esa presión de la aurícula derecha se transmite a la vena yugular y se observa como la onda C, pero del lado derecho. Entonces, lo mismo que yo vi acá en el diagrama de Wiggers, que me muestra aurícula izquierda, lo estoy viendo acá en la vena yugular, pero porque estamos del lado de aurícula derecha. Entonces, ¿qué indica la onda C? Básicamente, la onda C es el aumento de presión de la aurícula derecha cuando se produce la protrusión de la válvula tricúspide por la contracción isovolumétrica del ventrículo derecho. Lo mismo que dijeron en el diagrama de Wiggers, pero explíquenlo para el lado derecho. Dicho de otra manera, ¿qué parte del ciclo estaríamos acá? Recuerden que es contracción isovolumétrica, para que nos ubiquemos. ¿Está? Bueno, después cae la presión, ya les cuento, y luego tenemos la onda B. La onda B corta minúscula significa retorno venoso. ¿Qué significa? Que la aurícula se empieza a llenar por la sangre que le llega desde las venas cavas. Por eso se llama B de venoso. Así que esto me está indicando el llenado auricular. La aurícula se empieza a llenar de sangre, por eso empieza a aumentar su presión. La aurícula se llena de sangre, mientras el ventrículo está haciendo otra cosa. Entonces vamos a repasar lo que vimos hasta acá
Y ahí les sigo contando. Entonces, siempre muy bien, pero dominado ciclo cardíaco para que puedan explicarle al profe esto, porque él va a querer que ustedes le comparen qué es lo que está pasando en el mismo instante con el ventrículo. No importa si es del lado derecho o izquierdo, lo tienen que saber. ¿Tá? Entonces, ¿qué son las ondas? Que es lo que les estuve contando. Recuerden que en el examen físico lo vamos a ver como que la yugular se hincha, ¿tá? Se engurgita. Las ondas son ascensos de la presión de la vena yugular, porque subió la presión en la aurícula derecha. ¿Tá? ¿Qué representa la onda A? Representa el aumento de presión de la aurícula derecha debido a la sístole auricular, o sea, llenado activo. La aurícula derecha se contrae para enviar el último chorro de sangre al ventrículo derecho, por eso aumenta la presión, y eso se transmite a la vena. A continuación, vamos a observar, como ven acá, la onda C. Recuerden, la onda C no es nada que haya hecho en la aurícula. Es algo que hace el ventrículo derecho que se transmite a la aurícula derecha. Entonces, ¿qué representaba la onda C? El aumento de presión de la aurícula derecha debido a la protrusión de la válvula tricúspide hacia la aurícula derecha durante la contracción isovolumétrica del ventrículo derecho. Entonces, el ventrículo derecho, cuando está haciendo contracción isovolumétrica, empuja la válvula tricúspide hacia arriba. La válvula tricúspide no se abre hacia arriba, solamente hace como un abovedamiento, como una montañita, una montaña. Y eso genera el aumento de presión en la aurícula derecha. Y eso se transmite a la yugular, por eso yo lo puedo medir con el catéter de Swan-Ganz. Vamos hasta ahí. Vamos a hacerlo en orden, así ustedes entienden el sitio. Algunos libros justamente, ¿por qué hacen línea de puntos acá? Porque se supone que esta onda no debería estar ahí, porque no es nada auricular. Lo mismo acá. La onda C no debería estar ahí, porque no es nada que hizo la aurícula. Es algo que provocó el ventrículo, pero bueno. ¿Está? Por eso van a ver que algunos libros ponen la línea de puntos acá, porque si fuera por aurícula, esta onda no tendría que estar. Pero bueno, está. Le digo por si lo llegan a ver así, pero no interesa. Entonces, miremos nuestro ciclo cardíaco para ubicarnos. Después de la contracción isovolumétrica, el ventrículo empieza a hacer eyección. Así que, ¿se acuerdan? Contracción isovolumétrica, el ventrículo generó tanta presión que empujó a la válvula tricúspide hacia arriba. Luego se abre la válvula aórtica y el ventrículo eyecta sangre hacia la aorta. Y adivinen qué pasa. Así como el ventrículo empujó la válvula tricúspide hacia arriba, ahora el ventrículo succiona la válvula tricúspide hacia abajo. Por eso ven cómo cae la presión y se observa este colapso X. Así que este colapso X estaría representando, mejor dicho, estaría ocurriendo al mismo tiempo que la eyección ventricular. Para que tengan una idea. Entonces, sístole auricular, se cierra la tricúspide más o menos a esta altura, contracción isovolumétrica, vamos a suponer más o menos a esta altura, se produce la apertura de la válvula, estamos del lado derecho, así que se abre la válvula pulmonar, podría ser la aórtica si estuviéramos del otro lado, y el ventrículo derecho eyecta sangre hacia la pulmonar y succiona la válvula tricúspide. Por eso se ve este descenso de presión en la aurícula derecha. Si ustedes se fijan, durante la contracción isovolumétrica el ventrículo empujó la válvula hacia arriba. Durante la eyección ventricular, el ventrículo derecho atrae la válvula hacia abajo. No se abre, solamente hace una panza hacia abajo, por eso cae la presión en la aurícula derecha. ¿Está? Por eso se ve un descenso de presión, que representa entonces el colapso venoso X. ¿Tá? ¿Cómo lo van a ver ustedes al examen físico? Como que la yugular pierde la sangre. Colapso significa que las paredes de la yugular se pegan porque se quedó sin sangre. Ingurgitación se hincha. Colapso, desaparece la sangre. Entonces, esto está ocurriendo durante la eyección ventricular. ¿Qué representa entonces el colapso venoso X?
representa el descenso de presión en la aurícula derecha durante la eyección ventricular del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. ¿Está? ¿Por qué cae la presión? Porque el ventrículo es como que succiona la válvula tricúspide hacia abajo. Por eso cae mucho la presión en la aurícula derecha. A continuación del colapso venoso X sigue la onda B, B corta y minúscula. ¿Qué representa esto? El ascenso de la presión de la aurícula derecha porque se va llenando. Le empieza a llenar sangre nuevamente desde las venas cavas, del inferior y superior. Y por último, una vez que se llena la aurícula, más o menos a esta altura ocurre la apertura de la tricúspide. Se abre más o menos a esta altura la válvula tricúspide, y acá, ¿qué pasó con la presión otra vez? Cae la presión. ¿Por qué? Porque acá es cuando toda la sangre de la aurícula derecha cae a ventrículo derecho, por gradiente. Estoy hablando del llenado pasivo. Cuando la sangre se mueve por gradiente desde la aurícula derecha a ventrículo derecho. ¿Ven? Cae la presión. En cambio, el llenado activo genera aumento de presión. ¿Tá? Llenado pasivo y luego continúo de vuelta con llenado activo. Así que el llenado pasivo es colapso I. Cae la presión en la aurícula. ¿Por qué? Y porque la aurícula pierde sangre. Se va 70 al 80% de sangre se va al ventrículo. ¿Por qué aumenta la presión acá? En el llenado activo, en la onda A, porque la aurícula se contrae. Acá no se contrae, así que solo cae su presión porque pierde sangre hacia el ventrículo correspondiente. ¿Está? Y con eso ustedes pueden saber todo pulso venoso yugular. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven al examen físico? En el examen físico solo se ve esto. Cuando el tercio inferior de la vena yugular se ingurgita es este. Esto es lo que se ve, la onda A. Cuando la yugular pierde la sangre, esto, nada más. Solo las dos, una onda y un colapso, nada más ven el examen físico. Todo completito como está acá, lo ven gracias al catéter de Swan-Ganz. Entonces, tienen que apagar un ratito mi luz. Yo les expliqué en orden de cómo va ocurriendo el ciclo cardíaco, para que vean que todo lo que les expliqué el ciclo está en el gráfico, no exactamente ahí, pero tienen que imaginarse a qué altura está ocurriendo cada evento. Eso es lo más importante. Entonces, fíjense, les expliqué la onda A, que es el aumento de la presión en la aurícula derecha, debido a la sístole auricular. Luego sigue la onda C, que no es nada que haya hecho la aurícula, lo hizo el ventrículo. Representa entonces el aumento de presión en la aurícula derecha, debido a que la válvula tricúspide hace una pancita, una montaña, una protrusión hacia la aurícula derecha, cuando el ventrículo derecho hace contracción isovolumétrica. Luego de eso, en orden, sigue el colapso X. Acuérdense que los colapsos son descensos de presión en la vena yugular que se transmitieron desde la aurícula derecha. ¿Qué representa el colapso X? Representa el descenso de presión de la aurícula derecha debido a que la válvula tricúspide protruye hacia abajo, hacia el ventrículo derecho. ¿Está? No se abre todavía, pero hace como una depresión hacia abajo durante la eyección del ventrículo derecho. Lo que dicen los libros es como que el ventrículo succiona la válvula. No la abre, pero la succiona hacia abajo, digamos. Después de eso, en orden, sigue la onda B. La onda B corta representa el aumento de presión, como ven acá, aumento de presión en la aurícula derecha debido al retorno venoso. O sea, empieza a llegar sangre a la aurícula derecha desde la vena cava superior y la vena cava inferior. Por eso empieza a aumentar lentamente la presión en la aurícula derecha. Y por último me queda el colapso I. El colapso I, como pueden ver, representa el descenso de presión de la aurícula derecha luego de la apertura de la válvula tricúspide durante el llenado pasivo. Así que la onda A, en el ciclo cardíaco, como nosotros estudiamos, primero viene el colapso I, ¿no es cierto? Que es el llenado pasivo. Onda A, llenado activo. Lo digo en la forma del ciclo cardíaco. ¿Ah? Yo les expliqué en el diagrama de Wiggers, entonces primero, llenado pasivo. Acá sería el colapso I.
estaría a esa altura. Luego, llenado activo o sístole auricular, acá sería la onda A, ocurriría en el mismo momento. Contracción isovolumétrica, onda C. Eyección ventricular. Mientras el ventrículo está eyectando sangre, la aurícula se está llenando, así que sería a esta altura. Colapso I también representa la eyección ventricular, y por último, de vuelta, colapso I. Colapso X, eyección, colapso I, nuevamente se empieza a ocurrir el llenado ventricular, llenado pasivo, de vuelta. ¿Está? Así que, como les dije hace un rato, todo lo que yo escribí en el dibujito que les hice recién, no lo vayan a escribir ustedes. Yo les ubiqué dentro del ciclo cardíaco para que se lo imaginen a qué altura está ocurriendo todo. ¿Está? Entonces, fíjense. Ustedes le tienen que explicar al profe qué significa cada onda o cada descenso. Y acá yo les escribí más o menos a qué altura del ciclo ocurre. ¿Se ven? El ciclo cardíaco nosotros lo estudiamos así. Llenado pasivo. ¿Qué le está ocurriendo al ventrículo en ese momento durante el llenado pasivo al ventrículo? El ventrículo se está llenando. ¿Qué le está pasando a la aurícula? Pierde sangre, ¿ven? Cae la presión. Colapso X. Colapso Y. Después, llenado activo. ¿Qué le está pasando al ventrículo? La aurícula se contrae y envía el último chorro de sangre al ventrículo. ¿Ven? La aurícula se contrae, por eso aumenta mucho su presión. Y gracias a eso le envía al ventrículo el último chorro de sangre. Listo. Termina el llenado ventricular, se cierra la válvula tricúspide. A continuación, ¿qué hace el ventrículo? Contracción isovolumétrica. Eso para alcanzar la presión o de la aorta, si estamos del lado izquierdo, o de la pulmonar, si estamos del lado derecho. Al contraerse el ventrículo, hace que protruya la válvula tricúspide del lado derecho o la válvula mitral del lado izquierdo. De todas maneras, observo lo mismo. Observo este aumento de presión, que es justamente por esa protrusión de la válvula, que genera aumento de presión en la aurícula. Onda C. Luego de eso, termina la contracción isovolumétrica y el ventrículo empieza a hacer eyección. ¿Ah? Si es ventrículo izquierdo, eyecta sangre hacia la aorta. Si es ventrículo derecho, hacia la pulmonar. ¿Ven? ¿Por qué cae la presión de la aurícula entonces? Porque así como el ventrículo empujó la válvula hacia arriba, durante la eyección succiona la válvula hacia abajo. Al succionar la válvula también desciende la presión de la aurícula, sin que se abra la válvula. Colapso X. Luego, esto ocurre al principio de la eyección. Y luego la aurícula se empieza a llenar, ¿ven? Empieza a aumentar su presión porque empieza a recibir sangre y comenzamos todo de vuelta al ciclo. ¿Está? La idea es esa, que ustedes entiendan que esto que está pasando ocurre gracias a cosas, esto que está pasando en yugular, ocurre porque están ocurriendo un montón de cosas en la aurícula y en el ventrículo del lado derecho, que es lo mismo que el ciclo cardíaco del ventrículo izquierdo, tal cual. Lo único que quiero es que no se confundan con los nombres. Esto es derecho, todo derecho piensen, ¿está? Válvula tricúspide, aurícula derecha, ventrículo derecho, válvula pulmonar, todo derecho. ¿Tá? Pero el ciclo cardíaco es el mismo. Perfecto, entonces. Creo que eso era lo último, me parece que nos faltaba. Sí. Perfecto. Entonces, terminamos ahora. Dame 2 segundos. Entonces, con esto terminamos todo lo que tenían que saber del ciclo cardíaco. Fíjense, creo que les expliqué el ciclo cardíaco por primera vez hoy a la mañana, después lo repasamos desde los cierres de válvulas, después repasamos los cambios de presión y volumen,
Después volvimos a repasar los cambios de presión y volumen con el loop. Volvimos a repasar cambios de volumen, presión y un montón de cosas más con el diagrama de Wiggers. Creo que lo más difícil del ciclo cardíaco es el pulso venoso yugular. Si les soy sincera, yo cuando estaba en tercero no lo entendí después al pasar de año, en cuarto recién. Así que bueno, digamos que es el tema que más van a tener que leer para acordarse con qué parte del ciclo está coincidiendo en ese momento. Pero como habrán visto, el profe pregunta esto en los exámenes, así que bueno, hay que saber. Así que, como ya sabemos todo el ciclo cardíaco ahora, yo quiero que recuerden algo. Yo quiero que recuerden la primer fórmula de gasto cardíaco que les expliqué en la clase anterior. Esa fórmula me decía que el gasto cardíaco era igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Por lo tanto, cualquiera de esos dos factores que se modifiquen por diversos motivos me van a modificar de manera directamente proporcional al gasto. Eso entonces es lo que vamos a estudiar. Justamente me parece que Thais, si mal no recuerdo, justamente comentó hoy que el profe preguntó mucho la relación de presión venosa central con volemia, por ejemplo. Bueno, en este tema es donde tenemos que estudiar eso, ¿tá? Entonces, el tema que vamos a empezar a estudiar ahora es lo siguiente: la regulación del gasto cardíaco o del volumen minuto. Recuerden que el gasto cardíaco o volumen minuto es lo mismo, es decir, el volumen de sangre que eyecta el ventrículo por minuto. Dijimos que su valor normal era de 5 litros por minuto o 5.000 mililitros por minuto. Y recuerden que el gasto cardíaco dependía de dos factores, según la primera fórmula que yo les enseñé. Gasto cardíaco era igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Cualquiera de los dos que aumente, y yo les dije que me iba a aumentar el gasto cardíaco, cualquiera de los dos que disminuya, me va a disminuir el gasto cardíaco. Vamos a comenzar primero a estudiar el volumen, la regulación del volumen sistólico, y por último, la más fácil, que es la regulación de la frecuencia cardíaca, ¿tá? Este es un esquema que me está resumiendo todo lo que yo les voy a tener que enseñar. El gasto cardíaco entonces depende de manera directamente proporcional del volumen sistólico. A su vez, el volumen sistólico depende de tres factores, que son la precarga, la contractilidad y la poscarga. En el caso de la precarga, a su vez, depende de tres factores, que son el retorno venoso, la sístole auricular y la distensibilidad ventricular. La contractilidad también depende de tres factores, que son la precarga, la frecuencia cardíaca y el inotropismo. Y la poscarga, a su vez, también depende de tres factores, que son la geometría ventricular, la impedancia aórtica y la resistencia periférica total. No se preocupen, todo esto tenemos que dar punto por punto, porque creo que es lo que más se pregunta de cardio, todo, ¿tá? Por otro lado, luego de eso les voy a enseñar la regulación de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se regula principalmente por el sistema nervioso autónomo y los vasoreceptores. O sea, estoy hablando del simpático y el parasimpático. Aunque creo que recordarán que el simpático me aumenta la frecuencia cardíaca y el parasimpático disminuye. Así que creo que no van a tener mucho drama con esto. Pero bueno, ya lo vamos a repasar. Y también hay otros factores no tan importantes que regulan también la frecuencia cardíaca, como por ejemplo el reflejo de Bainbridge, la respiración, o sea, inspiración y expiración, y ciertas hormonas, como por ejemplo, ya vamos a ver, adrenalina, noradrenalina. ¿Está? Así que en resumen, esto es lo que tenemos que ver. Vamos a comenzar en la clase de hoy, seguramente vamos a seguir mañana. ¿Está? Pero bueno, mañana también, una vez que repasemos, que demos todo esto, les preparé algunas preguntitas, algunas situaciones que al profe le gusta preguntar en los orales, para que ustedes expliquen cómo están estas situaciones que estamos por dar acá. Así que es un tema re importante. Así que, comencemos por el principio. Vamos a estudiar primero la regulación del volumen sistólico, que como ustedes saben, como les dije recién, de manera directamente proporcional, me va a modificar el gasto cardíaco. Dijimos que los factores que modifican al volumen sistólico y por lo tanto al gasto son tres.
la precarga, la contractilidad y la poscarga. Les voy adelantando que la precarga y la contractilidad modifican de manera directamente proporcional al volumen sistólico y al gasto. En cambio, la poscarga modifica de manera inversamente proporcional al volumen sistólico y al gasto. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumenta la precarga o aumenta la contractilidad, aumenta el volumen sistólico y aumenta el gasto. En cambio, si aumenta la poscarga, por ejemplo, me disminuye el volumen sistólico y el gasto. Eso es lo que significa que sea directa o inversamente proporcional. Pero ya lo vamos a ir viendo a lo largo de la explicación. Comencemos entonces por precarga. Empecemos por el principio. ¿Qué es la precarga? Hay muchas maneras de definir precarga. Yo les muestro las tres. Cualquiera de ellas está bien. Entonces, ¿qué es la precarga? Vamos a decir que es el volumen de sangre que llega al ventrículo durante la diástole. O sea, la cantidad de sangre que llega al ventrículo durante el llenado ventricular. Otra manera de decir lo mismo otra manera de definir precarga es decir que es la tensión que soporta el ventrículo durante la diástole. Ya les muestro qué significa esto. Y por último, esta es la tercera definición, en la que aparece en el apunte del profe, y es la que menos tengo que mirar para evaluar al paciente, pero bueno. En el apunte del profe me dice que la precarga es la máxima longitud telediastólica de la fibra muscular miocárdica antes de comenzar la eyección ventricular. Una definición bastante difícil, pero bueno. Entonces, vamos a interpretar lo que dicen esas tres definiciones. La primera es la más fácil, ¿no? Me dice que es el volumen de sangre que llega al ventrículo durante la diástole. ¿Se acuerdan? Que es una definición muy parecida a otra que dimos. Escuchen la definición. Es el volumen de sangre que hay en el ventrículo al final de la diástole. ¿Les suena? ¿De qué volumen estoy hablando cuando digo esto? Lógicamente lo vamos a usar para evaluar al paciente. Volumen de sangre que llega al ventrículo durante la diástole. Estoy hablando del volumen de fin de diástole. Así que una de las formas de mirar cómo está la precarga del paciente es mirando el volumen de fin de diástole o volumen telediastólico, que les recuerdo que es el volumen de sangre que hay en el ventrículo al final de la diástole. Entonces, si el profe me pregunta cómo está la precarga, ¿puedo mirar eso? A ver cómo está. Si el volumen de fin de diástole está normal, la precarga está normal. Si el volumen de fin de diástole está alto, significa que la precarga está alta. Si está bajo, significa que la precarga está baja. Es bastante fácil si miramos ese término. Ahora, entonces si el ventrículo se llena mucho, digo que la precarga está aumentada. Si el ventrículo se llena poco, digo que la precarga está baja. Si se llena normal, precarga normal. Recuerden, tengo que mirar el número. Recuerden que el volumen de fin de diástole, su valor normal es de 120 a 130 mililitros. Así que hasta ahora, cuando el profe me pregunte en un caso clínico cómo está la precarga, tengo que mirar el volumen de fin de diástole, si lo encuentro. Si no lo encuentro, bueno, vemos qué otra cosa vamos a mirar. Si no encuentro este volumen, puedo mirar una presión. Fíjense la segunda definición de precarga. Es la tensión que soporta el ventrículo durante la diástole. Tensión, presión, no son lo mismo, pero son parecidos. Entonces, ¿qué presión tiene el ventrículo durante la diástole? Recuerden, cuando el ventrículo se llenaba, el volumen aumentaba hasta 120 a 130 mililitros. Y la presión de 8 que tenía al inicio de la diástole, ustedes recuerden que aumentaba hasta 12 a 18 milímetros de mercurio. Entonces, fíjense que la presión ustedes la conocen, pero yo no les había dicho que tiene su nombre y apellido esa presión. Se llama presión de fin de diástole o presión telediastólica del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es la presión de fin de diástole o presión telediastólica del ventrículo izquierdo? Vamos a decir que es la presión que hay en el ventrículo izquierdo al final de la diástole, o sea, al final del llenado ventricular. Hoy, esta mañana, les conté que su valor era de 12 a 18 milímetros de mercurio. Es la máxima presión que va a tener el ventrículo durante la diástole.
Después, durante la sístole, sí alcanzaba otras presiones. Así que, o miran el volumen de fin de diástole, que es de 120 a 130 mililitros, o miran la presión de fin de diástole, que es de 12 a 18 milímetros de mercurio. Recuerden, pregunto, ¿por qué no aclaré acá, en el volumen de fin de diástole, por qué no aclaré que es del ventrículo izquierdo? ¿Qué les parece? En cambio acá, en la presión de fin de diástole, sí aclaré que es del ventrículo izquierdo. ¿Por qué les parece que hice eso? ¿Por qué les parece que el libro hace eso? ¿Me interesa de qué volumen es el ventrículo? Perdón, ¿de qué ventrículo es el volumen de fin de diástole? No, porque ambas cámaras manejan los mismos volúmenes. Ahora, la presión sí me interesa aclarar de qué ventrículo estoy hablando. Porque recuerden, las cámaras izquierdas manejan diferentes presiones que las cámaras derechas. Los volúmenes sí son iguales. Entonces, ¿me interesa hablar acá de qué ventrículo a qué ventrículo me estoy refiriendo? No, porque ambos ventrículos, derecho e izquierdo, manejan el mismo volumen. Ahora, para presión, sí tengo que especificar que estoy hablando del ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho no va a manejar las mismas presiones. Entonces, cuando yo acá pongo representantes de la precarga, les estoy diciendo a ustedes qué tienen que mirar para saber cómo está la precarga del paciente. O miran el volumen de fin de diástole, o miran la presión de fin de diástole. ¿Tá? La única definición que no puedo mirar en el paciente es una definición, está bien, pero es experimental. ¿Tá? Se miraría la fibra del corazón y no al paciente. Fíjense la tercera definición, me dice que la precarga es la máxima longitud telediastólica de la fibra muscular miocárdica. Longitud se refiere al largo de la fibra. Telediastólica es al final de la diástole, antes de comenzar la eyección ventricular. Traducción, es lo máximo que se puede estirar una fibra del corazón antes de comenzar a hacer la eyección. Piensen, cuando le llega sangre al ventrículo, el ventrículo se estira, así que el volumen de sangre que llega al ventrículo es precarga. Durante la diástole, obviamente, es precarga. Cuando llega sangre al ventrículo, aumenta la presión, es precarga también. Cuando llega sangre al ventrículo, el ventrículo se estira, es precarga también. Todos los términos están relacionados. A medida que el ventrículo se va llenando, va aumentando su presión. Y este ventrículo, cuando se llena, se estira. Todos los términos es precarga. De los tres términos, el único que no puedo evaluarlo es justamente el que el profe considera el más correcto. Pero bueno, está bien la definición. ¿Tá? Ahora, una vez que yo ya sé dónde mirar, ¿de qué manera modifica la precarga al volumen sistólico y al gasto? Ya les voy a comentar cómo, pero por ahora les adelanto. Al aumentar la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole, aumenta la fuerza de contracción. Esto me aumenta el volumen sistólico y aumenta el gasto cardíaco. Lo voy a decir con mis palabras y fíjense qué fácil que suena. Cuanto más se llena el ventrículo, lo voy a ir redondeando mientras. Cuanto más se llena el ventrículo, cuanto más sangre recibe el ventrículo, con más fuerza se va a tener que contraer. Por eso eyecta más sangre durante un latido y por lo tanto también durante un minuto. Cuanto más sangre recibe el ventrículo, más fuerza va a tener que hacer para eyectar esa sangre. Por otro lado, si el ventrículo se llena poco, no va a tener que hacer tanta fuerza, ¿no es cierto? Porque no se llenó tanto. Y por lo tanto, si no hace tanta fuerza, no va a eyectar tanta sangre. Ahora, le llegan a decir así al profe y les va a decir que está mal. ¿Por qué? Porque no le pueden decir al profe con sus palabras esto. Lo tienen que decir con términos de fisiología. Y si hay algún término médico, ocupen el término médico. Entonces, si yo le digo al profe, como el corazón se llena, como el ventrículo se llena mucho, eyecta mucha sangre. Está bien, pero no le dijeron con los términos correctos. Entonces, si quieren, díganle así como está acá y después le aclaran de qué están hablando. ¿Entienden? Pero no hablen con sus palabras sin usar los términos de fisiología. Entonces, si aumentan la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole, entre paréntesis, si el ventrículo recibió mucha sangre, aumenta la fuerza de contracción. O sea, el ventrículo se contrae con más fuerza y eyecta más sangre. Es decir, aumenta el volumen sistólico y el gasto. Al revés, si disminuye la precarga, es decir, el ventrículo
el volumen de fin de diástole, disminuye la fuerza de contracción, disminuye el volumen sistólico y disminuye el gasto cardíaco. Ya les voy a contar que esta fuerza de contracción aumenta o disminuye por un mecanismo llamado mecanismo de Frank-Starling. Pero eso lo vamos a hablar en contractilidad. ¿Está? Perfecto, entonces. Ahora, acá está el problema. Es bastante fácil decir, bueno, si el ventrículo se llena mucho, eyecta mucha sangre. Si el ventrículo se llena poco, eyecta poca sangre. ¿Cuál es el problema? Que tenemos factores que me van a modificar la precarga a su vez. Entonces, lo que tenemos que estudiar, y esto es lo que, por ejemplo, hace un ratito, Thais nombró la volemia. ¿Qué tiene que ver con la volemia con lo que estamos estudiando? Bueno, resulta ser que la volemia es un factor que me modifica lo que vamos a estudiar ahora. ¿Está? Entonces, a su vez, ¿cuáles van a ser los factores que me pueden modificar la precarga? Vamos a tener que estudiar 3 factores, que son el retorno venoso, o RV mayúscula, la sístole auricular y la distensibilidad ventricular, o D mayúscula, B minúscula. De estos 3 factores que les voy a explicar, el retorno venoso es el más importante de todos, porque es el único que se modifica tanto fisiológica como patológicamente. En cambio, sístole auricular y distensibilidad ventricular solo se modifican de manera patológica. ¿Qué hora es? Vamos a hacer un recreíto entonces. Hacemos 10 minutitos de recreo y ahí les comienzo a explicar cada uno de estos factores. Y la volemia, les adelanto, aparece acá en retorno venoso. Así que justamente vamos a hablar enseguida de eso que pregunta el profe Tanto. Así que 10 minutitos y ya seguimos con el tema.